Y en este tema de las distribuciones de probabilidad, vamos a ver esta distribución que es la de Poisson. Distribución de Poisson. Se ocupa cuando estamos trabajando con variables aleatorias, discretas, como pueden ser número de veces que sucede algo. ¿Sí? Por eso se refiere a discretas, porque el número de eventos que suceden o el número de veces que suceden tiene que ser forzosamente una variable discreta. ¿Sí? Entonces, tenemos como los datos de un problema, la media de un suceso que se repite constantemente. Y esa es una característica o la condición para que ocupemos esta distribución. Vamos a tener la media, que es mu. Ya sabemos que la variable mu la ocupamos para lo que es la media, ¿no? La media aritmética, arithmetic mean, ¿no? Entonces, la media es un dato del problema y también vamos a tener el número k. El número k es el número de veces que nosotros vamos a decir que un suceso se va a repetir. Por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que un evento suceda un número de veces, y ese número de veces es la letra K. Por eso aquí en la fórmula dice probabilidad de que X sea igual a K, o sea que la variable tenga un valor determinado. Es igual a esto, ¿no? La exponencial, el e a la menos mu, que mu es la media que nos va a dar el problema, multiplicado por la media elevado a la K, ¿sí? Y dividido entre K factorial. Entonces vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda. El ejemplo dice, en una semana suceden un promedio de 7 accidentes. ¿Sí? En promedio. Como nos dice que es en promedio, se refiere a la media aritmética. Y esta distribución siempre se va a ocupar cuando tengamos, por ejemplo, una semana, ¿sí? ¿Qué es una semana? Es un intervalo de tiempo. Se va a ocupar para intervalos de tiempo o intervalos de longitud, ¿sí? O intervalos de temperatura, de intervalos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es una característica de esta distribución. Se ocupa cuando son intervalos. Y variable aleatoria discreta. Es lo que se ocupa en esta distribución. ¿Sí? Entonces, el ejemplo dice que en una semana suceden un promedio de 7 accidentes y nos pide calcular la probabilidad, inciso A, calcular la probabilidad de que sucedan 3 accidentes. ¿Cuál es la probabilidad de que sucedan 3 accidentes? ¿Sí? Quiere decir que X es igual a 3. Entonces, en este caso, la X, pues estamos hablando de accidentes, esa sería la variable. ¿Sí? X es la variable, que en este caso es accidentes.
Si dice que en una semana suceden 7 accidentes en promedio, entonces ese es el mu. Mu es igual a 7. ¿Cuál es la probabilidad de que sucedan 3? ¿No? Entonces esa es la K. K es igual a 3. Ahora lo único que hacemos es sustituir esto. Entonces vamos a tener la probabilidad es igual a E a la menos mu por mu a la K entre K factorial. O sea, E a la menos 7 por 7 a la 3 dividido entre 3 factorial. Entonces, realizando esta operación, nos da como, bueno, la E a la menos 7 es punto 00091. ¿Sí? Esto se multiplica por 7 a la 3, que es 343. Y esto se divide entre 3 factorial, que es 6. Y ahora sí, esta operación nos da .052. Esto es igual a 0.052. Y expresado en porcentaje, multiplicamos por 100, entonces queda 5.2. 5.2%. Y esa es la probabilidad de que sucedan 3 accidentes, dado que suceden un promedio de 7 en un intervalo de tiempo determinado. ¿Sí? Entonces eso es todo lo que necesitamos para calcular la probabilidad. Ahora, un inciso B. Vamos a ver. Inciso B. Calcular la probabilidad de que sucedan menos de 3. Probabilidad de que X sea menor que 3. ¿Sí? En este caso, como esto es una desigualdad, estamos hablando de que puede ser que la X valga 0, o sea que no suceda ninguno, que la X valga 1, o sea que suceda 1, o que la X valga 2, ¿sí? Que sucedan 2. 3 no, porque aquí dice menor que 3. Entonces, esta probabilidad va a ser la suma de esas probabilidades. Por ejemplo, o más bien sería la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces hay que calcular 3 probabilidades y sumarlas para que nos dé esta probabilidad de que X sea menor que 3. Entonces empezamos con la de P para X igual a 0. Probabilidad de que X sea igual a 0 es igual a E a la menos 7. Sí, esta va a ser una constante en este problema, porque la media que nos dieron es 7. ¿Sí? Multiplicado por 7 a la 0. ¿Sí? Y esto dividido entre K factorial. Sí, en este caso K vale 0, ¿no? Entonces es 7 a la 0 y esto es 0 factorial. Entonces, esta operación, pues ya sabemos que todo número a la 0 nos da 1. 0 factorial es 1, entonces aquí tenemos 1 entre 1 y solo nos queda E a la menos 7. E a la menos 7 es lo que ya teníamos, que era .00091. 0.00091. ¿Sí? Esa es la probabilidad. ¿Sí? O sea que es pues muy, muy escasa, ¿no? De que no suceda ningún accidente cuando el promedio es de 7, ¿no? Sí hay una probabilidad, pero es muy baja. Ahora, probabilidad de que suceda un accidente. X igual a 1 es igual a E a la menos 7 multiplicado por 7 a la 1, o sea, 7 entre 1 factorial. Entonces vamos a tener este factor, .00091 multiplicado por 7 a la 1, o sea, 7.
Y esto nos da 0.0063. 0.0063. Ya subió un poco la probabilidad, pero sigue siendo bastante baja. Ahora vamos a ver la probabilidad de que X sea igual a 2, que sucedan dos accidentes. Entonces tenemos que es E a la menos 7 multiplicado por 7 al cuadrado entre 2 factorial. Bueno, esta operación nos da 0.022. 0.022. Ya es mayor la probabilidad, aunque sigue siendo baja, es del 2%. Entonces, como la pregunta originalmente era X menor que 3, que sucedan menos de 3, sumamos estos tres números y tenemos que la probabilidad de que X sea menor que 3 es de 0.029, lo que es lo mismo, un 2.9%. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ejemplo 2, ¿no? Vamos a tener, tenemos el dato de que un producto, de que se realizan 3 ventas, en un día, ¿no? 3 ventas por día. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad de realizar alguna venta? Probabilidad de realizar alguna venta. ¿Qué significa esto de alguna? Significa que es mayor que 0. Puede ser una, ya es alguna venta. 2, 3, 4, las que sean. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a calcular es la probabilidad de que X sea mayor que 0. Entonces, como no dice menor que, solo dice X mayor que 0, pero no nos dice hasta qué número, podríamos calcular una infinidad de probabilidades, ¿no? De que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2, más la probabilidad de que X sea igual a 3, más, etcétera, ¿no? Nunca terminaríamos. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso es calcular la probabilidad. Para calcular la probabilidad de que X sea mayor que 0, quiere decir que se venda algún producto, sería entonces como al 100% de probabilidad restarle que X sea igual a 0, que no se venda ninguno, ¿sí? Quiere decir que la probabilidad de que X sea mayor que 0 es igual al 100%, o sea, 1 menos la probabilidad de que no se venda nada, ¿sí? Si tenemos una distribución de probabilidad y un porcentaje significa nada, entonces el complemento significaría alguno o algo, ¿sí? Por eso vamos a restarle al 100%, le vamos a restar la que no nos interesa, que es la de X igual a 0. Lo que nos resulte va a ser la probabilidad de que se venda alguno. Entonces vamos a calcular esta probabilidad y luego se la restamos a 1, ¿sí? Porque la probabilidad de 100% es 1, ¿no? Entonces, probabilidad de que no se venda nada, o sea, que X sea igual a 0. Entonces, si nos dice que se venden 3 en promedio,
Bueno, aquí no le puse, ¿verdad? Pero esto es average, en promedio, ¿no? Esta viene siendo la mu, ¿sí? Entonces vamos a tener e elevado a la menos mu, o sea, menos 3, multiplicado por mu a la k, o sea, 3 a la 0, por 3 a la 0, dividido entre k factorial, o sea, 0 factorial. Entonces vamos a tener esta operación. Aquí esto, cualquier número a la 0 es 1, 0 factorial es 1, entonces e a la menos 3 nos sale 0.049. 0.049. Y esta es la probabilidad de que no se venda nada, dado que se venden 3 en promedio. En porcentaje, esto es el 4.9%. 4.9%. Ahora vamos a calcular lo que nos pedía el problema, que era la probabilidad de que se venda alguno, por lo menos uno. Entonces vamos a ver probabilidad de que x sea mayor que 0 es igual a 1 menos esta probabilidad, 0.049. 0.049. Y esto nos da 0.951. 0.951. Y en porcentaje, 95.1%. 95.1%. Entonces es alta la probabilidad, es bastante alta la probabilidad de que se venda por lo menos uno, siendo que se venden en promedio 3. Y ahí está. Un inciso B. Vamos a ver un inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan de 2 a 4? ¿No? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan de 2 a 4? O sea, que X sea, vamos a ponerlo así, 2 menor o igual que X, menor o igual que 4. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3 más la probabilidad de que X sea igual a 4. Entonces serían 3 probabilidades. La constante sería la misma, e a la menos mu, o sea, e a la menos 3. Y bueno, el 3 a la k, bueno, aquí en este caso tendríamos también 3 elevado a la 2, 3 elevado a la 3, 3 elevado a la 4, dividido entre 2 factorial, entre 3 factorial y entre 4 factorial. Hacemos las operaciones correspondientes y al final sumamos las 3 probabilidades y eso nos va a dar esta probabilidad, ¿no? Bueno, esa sería la manera de resolver ejercicio, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo. Vamos a ver, aquí está el ejemplo. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 2
De que x sea igual a 2. Aquí está, ¿no? E a la menos 3 por 3 al cuadrado entre 2 factorial. Haciendo las operaciones sale 0.22. Ahora, la probabilidad de que x sea igual a 3. E a la menos 3 por 3 a la 3 entre 3 factorial. Y esto da como resultado también 0.22. Luego, la probabilidad de que x sea igual a 4. E a la menos 3 por 3 a la 4 entre 4 factorial sale 0.16. Sumamos estas tres cantidades, estas tres probabilidades, y sale de 0.60, o lo que es lo mismo, 60%. Y de esta manera estaríamos encontrando la probabilidad de que la x sea igual a 2, 3 o 4. O sea, el número de ventas, dado que el promedio es de 3, un 60%. Y eso es la distribución de Poisson.